quedó la vara muy alta, pero que estemos a la altura. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan? Bueno, estamos muy emocionadas como equipo de estar acá. En mi caso personal hace muchos años. Hola. En mi caso personal hace muchos años que trabajo en estos espacios, pero hoy se inaugura otra modalidad, que es un trabajo en equipo con un equipo extraordinario de compañeras que tienen una amplia trayectoria en la escuela pública, en trabajo colectivo y que forman parte de la red de alfabetización, que es un espacio totalmente autogestionado. Es decir, todas las que estamos acá, al igual que ustedes ahora, después de las 6 de la tarde, ponemos nuestro tiempo generosamente. Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Marina Crespo. Hace muchos años que trabajo en el área de la alfabetización. En el espacio sindical desde el año 93. Siempre ATEN ha sido un espacio en el que nosotras pudiéramos trabajar desde esta perspectiva, que no es cualquier perspectiva, es lo que vamos a compartir con ustedes, sobre todo el respaldo teórico, el encuadre epistemológico y metodológico desde esta propuesta, que se basa en algunos pilares bien concretos. Uno de los pilares es tratar de construir una propuesta de enseñanza que incluya las ideas, los saberes de los chicos y las chicas. Es decir, nos interesa entender cómo piensa ese otro diferente, que además está en una situación de total desigualdad en relación al poder, en una etapa de la vida de las más frágiles, que son nuestros niños y nuestras niñas. El otro pilar fundamental es la construcción colectiva, la interacción y el intercambio. Nosotros creemos que los aprendizajes se realizan de manera colectiva, de manera cooperativa, que no es lo mismo aprender solo que aprender con otros y con otras. Y entonces nosotras, en nuestra propia formación, también trabajamos cooperativamente. Lo que nosotros queremos compartir con ustedes es lo que fuimos aprendiendo, también las equivocaciones, los errores, las metidas de pata, de las que fuimos protagonistas cuando tratamos de enseñar a leer y escribir en contextos muy diversos, y empezamos a tomar las primeras investigaciones, las primeras informaciones que nos traía Emilia Ferreiro. Todos saben quién es Emilia Ferreiro en este espacio. Sí, no, ni. Bueno, Emilia Ferreiro es una investigadora argentina que estuvo exiliada durante la dictadura militar, hizo investigaciones en México, formó equipo con muchas compañeras y compañeros y con el comienzo de la democracia, muchas de estas personas, por suerte para nosotras, volvieron al país. Yo era muy jovencita cuando volvió la democracia y tuve la suerte de formar parte de esos equipos con esas personas que son autoras, que ustedes conocen y han leído y han estudiado en las carreras, en los profesorados, y que las voy a nombrar porque todo lo que digamos acá está inspirado en sus ideas. Nosotras vamos a comunicar nuestras interpretaciones de las investigaciones y las producciones de estas personas que son nuestras maestras: Emilia Ferreiro, Delia Lerner, Ana María Kaufman, Mirta Castedo, Claudia Molinari, entre otras. Además, las menciono porque ustedes ya pueden buscar todo material que tengan de estas autoras que va a servir para este espacio. La red de alfabetización es la Red Latinoamericana de Alfabetización. En los años 90
hubo muchas dificultades para que las propuestas y las investigaciones, sobre todo en aula, que intentábamos llevar a cabo desde esta perspectiva, es decir, tomando como insumo las ideas de los chicos, las escrituras espontáneas, y tratar de construir una enseñanza que tome en cuenta esas ideas, empezó a ser muy difícil, muy complicado. A lo largo del taller, nosotros vamos a trabajar mucho la dimensión política de esta propuesta de alfabetización. Cuando digo política, me estoy refiriendo a una idea de construcción colectiva. Hay una autora que a mí me encanta que se llama Hannah Arendt, que ella dice que el espacio de la política se inaugura cuando basta que hay una persona y un otro diferente que tienen que acordar algo en relación a ese espacio común para que se inaugure el espacio de la política. En ese sentido, la familia es un espacio político, la pareja es un espacio político, la escuela es un espacio político, el aula tiene una dimensión política, la didáctica, que es ese espacio en el que nosotros tenemos que tomar decisiones sobre lo común, es un espacio político. Cuando tenemos la tristeza, como en este momento, de padecer gobiernos neoliberales, una de las perspectivas que se intenta anular es la construcción colectiva. Por eso hubo un primer embate fuerte en los 90, entonces esta perspectiva de interacción con los otros, de construcción colectiva, de democratización de los espacios, bueno, no estaba bien vista, los proyectos, las personas eran despedidas de sus trabajos, los proyectos eran cortados, no había continuidad. Entonces, a partir de eso, Emilia Ferreiro diseña este proyecto, la Red Latinoamericana de Alfabetización, que intentaba en ese momento mantenernos en red, comunicadas y comunicados a todas las personas que trabajamos desde esta perspectiva. La Red Latinoamericana de Alfabetización funcionó más o menos hasta el año 2000-2001, todas conocen la historia del país, y luego no fue necesaria porque muchas de estas perspectivas se pudieron trabajar desde espacios institucionales y gubernamentales. Lamentablemente hoy estamos otra vez en un momento en el que parece que todas las investigaciones y las producciones y los saberes construidos de los últimos 40 años otra vez se ponen en tensión, otra vez son simplificados, otra vez son deformados y entonces otra vez estamos en la red de alfabetización. La segunda edición de la red comenzó el año pasado, fue por invitación de las compañeras de Brasil, que después de la experiencia de Bolsonaro el país quedó devastado y entonces en el área cultural y de la educación sobre todo propusieron reeditar la red. Así que algunas de nosotras ya jubiladas, algunas hace poquito, yo hace mucho, dijimos bueno, otra vez al ruedo. Así que la Red Latinoamericana de Alfabetización tiene su nombre porque en los 90 funcionó en México, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina. Y en este momento estamos tratando de reeditarla. A partir de eso, el año pasado nos volvimos a juntar, a leer, a releer textos históricos, textos que para nosotros habían sido un antes y un después. Esos textos que cuando uno los lee dice, bueno, ya no se puede volver atrás. De ahí surgió la idea de generar espacios para compartir con compañeras y compañeros todo lo que nosotros pudimos aprender de grado. Lo que sí aprendimos es que todo lo que pudimos transformar, porque todas empezábamos a enseñar con palabra generadora, pero lo que pudimos transformar, y no solo transformar, sino sostener, fue
lo que pudimos lograr colectivamente. Cuando tuvimos una directora que nos acompañó, cuando tuvimos una compañera paralela que también se entusiasmó y contagiamos, y entonces nos animamos a probar y a cambiar. Por eso nosotras les habíamos pedido que por lo menos sean 3 por escuela, porque nosotros sabemos que es muy difícil una transformación en las prácticas. En ese sentido les quiero decir algo muy rapidito. Nosotros acá vamos a tratar de compartir con ustedes, a diferencia de cuando se empezaban las primeras experiencias en aula, en los 80 o en los 90, ahí la única información, o por lo menos la privilegiada que teníamos, eran las investigaciones de Emilia Ferreiro sobre los niveles de conceptualización de la escritura. No teníamos muy claro, había poca producción, eran muy incipientes el cómo llevar esas ideas al aula, porque nosotros ya vamos a ver a lo largo del taller que esa es una información psicológica, ¿sí? Es una investigación que explica cómo aprenden los chicos, pero no cómo hay que enseñarles. Por suerte ahora ya pasaron 40 años y ahora sí tenemos muchas investigaciones, muchas propuestas, muchas planificaciones y secuencias didácticas que sabemos que están sistematizadas y que han sido validadas en diferentes contextos en las aulas diversas y reales. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Pero sabemos perfectamente, porque tenemos el guardapolvo puesto aún, que nosotros acá podemos trabajar, podemos discutir, podemos debatir, pero al otro día hay que estar con los niñitos y las niñitas, hay que estar en una escuela, hay que dar cuenta a los papás y a las mamás de lo que uno hace o no hace. Entonces, lo primero que les vamos a pedir es que en la medida de lo posible disfrutemos de este espacio de aprendizaje compartido y colectivo, ¿sí? Y sigamos enseñando como están enseñando hasta ahora. Las que ya están trabajando desde esta perspectiva podrán resignificar sus saberes y ampliarlos. Las que están trabajando con palabra generadora o con otras metodologías, sigan haciendo lo que les dé seguridad hasta que podamos construir acá, entre todas y todos, un espacio colectivo que nos dé seguridad y sostén. ¿Sí? Así que bueno, esa es la invitación. Cuestiones administrativas de bibliografía, evaluación y demás, las charlamos al final para arrancar. Lo que sí tienen que saber es que estamos tramitando el puntaje, tenemos mucha esperanza de que sea otorgado y entonces eso está regulado. Así que necesitamos que tengan el 80% de asistencia y los trabajos prácticos que van a ser de manera colectiva y que no les vamos a pedir nada que sea extra a la tarea que hacen en el aula, sino que les sirva para el trabajo en el aula. ¿Está? Bueno, no sé si les dije que yo soy maestra, soy profesora en ciencias, soy especialista en didáctica, soy especialista en escritura y alfabetización y bueno, estoy acá para compartir con ustedes. Les dejo la palabra a mis compañeras. O solicitudes para que sepan que las que organizamos todo el acompañamiento somos varias, ¿sí? Así... Bueno. Ya. Nombre y grado. Acá. Ahí no salen, que se pongan acá. Bueno, van a ir de a poco, ¿sí? Bueno, primero, vamos a ir presentándonos entonces para que las vayan conociendo, ¿sí? Bueno, mi nombre es Marisa y me acerqué a la red a través de Analía y de Marina y soy vicedirectora además de esta escuela. La que nos aloja, sí. Hola, bueno, yo soy Mara, soy maestra hace 21 años, siempre en escuela pública. Fui maestra de esta escuela y todavía la extraño un montón. Bueno, yo tuve el placer de estar en mi formación con Marina, ella es Marina, fue mi profe del instituto. Y bueno, cuando volví a Neuquén, tuve a Ana de DIRE. Así que les recomiendo que escuchen atentas y expriman todo lo que se puede brindar desde acá,
porque la verdad que son generosas con todo lo que conocen, con todo su conocimiento y lo transmiten con mucho cariño. Así que disfruten de esto. ¿Y la escuela dónde está? Gracias. Estoy en la escuela 298. Allá estaban mis compañeritas, levanten las manos. Actualmente me encuentro en el cargo de maestra bibliotecaria, un cargo que está muy interesante para explotar. Así que le doy la palabra a mi compañera. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María. Yo hace muchos años que soy docente. Me recibí en La Pampa en el año 98. He trabajado en escuelas de diferentes contextos y en el 2013 caí acá, en esta escuela, en la cual tuve el honor de tener a Analía como directora, de la cual me volvió a enamorar la profesión. Y bueno, ¿cómo estoy acá? El año pasado Analía me convocó para pertenecer a la red y bueno, acá estoy. Yo soy docente actualmente en esta escuela y orgullosa de serlo. Hola compañeras, soy Yasmín, me conocen seguramente por Aten, algunas. Soy maestra desde hace muchos años, desde el 2000 al 2006 más o menos trabajé en primaria y después me fui a media y trabajé dando lengua y literatura y educación sexual integral hasta hace 3 años que empecé a estar en Aten, en la Secretaría de Aten. Estoy haciendo la especialización en alfabetización en la Universidad de La Plata y me sumé también como María a la red a través de Analía cuando dijo que empezábamos a armar este grupo. Y nada, me parece que a fin del año pasado dijimos ¿qué hacemos con todo esto que es maravilloso? Y entre todas dijimos había que transmitirlo, compartirlo y esperamos que no sea la única vez que hagamos esto y que podamos seguir profundizándolo el año que viene y más adelante y que más, porque además la idea es que se formen más y más compañeras en esta perspectiva y que se sumen a la red quienes quieran y que esto se transforme en gente que multiplique la perspectiva porque es lo que se necesita ante toda la avanzada que hay de conductismo desde los gobiernos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana. Soy docente de primaria, común y especial y también bibliotecaria. Me jubilé hace varios años, pero bueno, empecé a laburar con el constructivismo, con la propuesta de psicogénesis hace casi 40 años. Así que, bueno, fue un trayecto, como decía Marina, a veces más difícil, a veces más acompañado, pero es una lucha. Y les cuento que estoy muy feliz de ver tanta gente, tantas compañeras y compañeros acá hoy, cuando hablan de los docentes y siempre desde el desconocimiento no saben lo que hay acá en nuestra provincia. Yo soy neuquina, siempre laboré en la escuela pública y bueno, quiero agradecerles este compromiso que están poniendo hoy y bueno, este aplauso es para ustedes. Patricia Aleman, que lamentablemente tuvo un accidente su hijito hoy y entonces no nos acompaña, pero va a estar la próxima vez, que es docente de esta escuela y de la escuela 61. Y quien les habla, Analía Arias, maestra jubilada. Bueno, me jubilé, el último cargo que tuve fue ser directora titular de esta escuela. Enorme alegría de poder llevar adelante este proyecto que venimos diseñando desde el año pasado. Contarles que todas estas compañeras el año pasado se juntaban con nosotras todos los jueves en la escuela 232, no sé si hay alguien de la 232 que nos prestaron la escuela todo el año pasado. A estudiar, como decía Marina, a revisitar textos y a prepararnos para esta instancia. Así que esperamos estar a la altura de las circunstancias y que ustedes lo aprovechen mucho. ¿Largamos? Levante la mano quien hace entre 0 y 5 años que se recibió. Bien. Entre 5 y 10.
Bien. Más de 10. He estudiado 5 años. Bien. Vale. Levante la mano quienes trabajan en primer ciclo. Consigna. Sí, no sé si le dijeron las chicas que se pueden ir presentando y escribiendo en los afiches, así sabemos quiénes son. Nosotras vamos a dar una consigna de trabajo ahora y después vamos a hacer la puesta en común y vamos a ir pasando por los grupos, así nos vamos conociendo, ¿sí? La idea de que estén más cerca tenía que ver con, bueno, poder construir este lazo que es necesario para aprender y enseñar, ¿sí? Así que traten de no sentarse en el fondo. Bueno, yo siempre voy a ir dando segmentitos teóricos para que vayamos pensando. Todo lo que decimos está escrito en la bibliografía, así que no se preocupen por andar anotando. ¿No me escuchan? ¿Ahora? Ahí sí. Decía, siempre vamos a ir interviniendo con segmentos teóricos, pero todo lo que decimos está escrito en la bibliografía, casi que es una copia de lo que está escrito en la bibliografía, así que no se preocupen tanto por anotar, ¿sí? Una de las perspectivas que nosotros tomamos en esta propuesta es que, y además un poco para que vayan rastreando y vieron que en la alfabetización, en el área de la alfabetización hay muchas perspectivas, hay metodologías, hay bibliografía, ¿no? Hay gente que se dice constructivista y cuando uno va a ver las actividades que proponen se encuentra con que es algo conocido. Es decir, hay de todo un poco en la viña del Señor. Por eso yo les di los autores, las autoras, para que ustedes vayan haciendo su propio itinerario. El otro punto de referencia para saber si estamos hablando de la misma perspectiva es si ustedes agarran un texto o un diseño curricular o una propuesta didáctica que hable de didáctica de la lengua o de didáctica de las prácticas del lenguaje. Nosotros vamos a trabajar todo esto en profundidad a lo largo del año, pero ya les digo que cuando nosotros decimos didáctica de las prácticas del lenguaje, estamos pensando que el objeto de enseñanza son las prácticas sociales de uso del lenguaje. Entonces, ya tienen un tip, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en el aula con la lectura y la escritura? Lo mismo que se hace fuera del aula. Es decir, ponerlos a leer y escribir a usar la lectura y la escritura como se usa fuera de la escuela, ¿sí? Así que, por ejemplo, si están pensando que los chicos escriban una palabra y después, por ejemplo, mariposa, y después palmeen cuántos golpecitos entran en mariposa, mariposa, y golpean, eso no se hace fuera de la escuela. Entonces no es una actividad pertinente. Y así van chequeando, ¿sí? Bien. La otra concepción que nosotros manejamos desde esta perspectiva es la concepción respecto de qué cosa es la didáctica. No pensamos desde esta perspectiva que la didáctica sea un conjunto de actividades o técnicas o metodologías para mostrar un contenido disciplinar así, casi tal cual a cómo ese contenido disciplinar se produce en las universidades o en los contextos científicos. Esto también lo vamos a ver. Nosotros pensamos que la didáctica es una disciplina, hay discusión, pongamos que intenta ser científica o que sistematiza conocimientos a partir de investigaciones rigurosas y sistematizadas, cuyo problema es la comunicación del saber a otros. Para nosotros es un enorme problema comunicar un saber a ese otro que tiene 4, 5, 6, 7, 8 años.
Ese es nuestro problema. Ese es un problema didáctico. La comunicación del saber a otros. Dentro de ese gran problema es cómo presento ese saber, para que ese otro que tiene entre 4 y 7 años comprenda, interprete. Para nosotros, además, la enseñanza es el encuentro entre dos sujetos interpretantes. Es decir, que cuando nosotros presentamos un contenido u objeto de enseñanza, asumimos que esos niños o niñas lo van a interpretar, le van a atribuir sus propios significados, lo van a resignificar. No es que lo van a tomar tal cual a como yo lo digo. Ese es un problema. Todas tenemos pruebas de eso, ¿no? Si no, sería fácil. Diríamos la con la ama y todo el mundo entendería. Y eso no sucede. Nosotros estamos parados desde una posición teórica y epistemológica que explica por qué eso no sucede, por qué la enseñanza directa no funciona, aunque sería maravilloso que funcionara. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, es el encuentro entre dos sujetos interpretantes, dos y muchos, ojalá fuera uno solo, ¿no? 40, 30, 25 sujetos interpretantes que hacen interpretaciones diferentes, diversas, ¿no? Que traen ideas a veces muy próximas y otras muy distantes. Pero lo que vamos a trabajar hoy son las interpretaciones que nosotros hacemos sobre lo que tenemos que enseñar. Porque las diferentes perspectivas que hoy se encuentran en debate respecto a la enseñanza y la alfabetización tiene que ver con eso, con cómo estamos pensando la naturaleza del objeto de enseñanza. ¿Tenemos que enseñar a codificar letras en sonidos? ¿O tenemos que enseñar tenemos que generar los espacios para que los chicos puedan resignificar un sistema de representación de significados? ¿Qué sabemos nosotros de la escritura? Porque al ser alfabetizados hay muchas complejidades de ese objeto que no están advertidas, que están naturalizadas, porque nosotros hace muchos años que sabemos leer y escribir y a lo mejor no advertimos esas complejidades. Entonces, la actividad que vamos a hacer hoy, ahora en este ratito, tiene que ver con eso, con darnos el espacio para pensar y animarnos a largar nuestras propias ideas y que se pongan en juego los saberes que tenemos disponibles respecto de ese objeto que es la lengua escrita. ¿Sí? Ustedes van a ver que nosotros a lo largo de todo el taller vamos a trabajar con un power que es muy famoso y muy conocido entre muchos y muchas de ustedes, que es el famoso power azul. Se los vamos a presentar. Es un power que tuvo sus primeras diapositivas en el año 95 y que a medida que avanzaba el conocimiento acerca de cómo enseñar a leer y escribir desde esta perspectiva, le íbamos agregando diapositivas. Ahora tiene un montón. Y formó parte del reservorio de los maestros y maestras neuquinas, directores y directoras. Todo esto lo van a tener, lo tienen. ¿Tenemos el código QR? ¿No? Sí. Bueno, al final les decimos cómo acceden a la bibliografía, pero todo lo que mostremos acá lo van a tener. Como dijo Yasmín, uno de los propósitos de este espacio es que vayamos logrando autonomía y que después todos multipliquemos y que nos animemos a contagiar a otros compañeros y compañeras, así que van a tener a disposición los power, los materiales, todo, y si quieren trabajar esto en las jornadas de sus escuelas sería maravilloso. Sosteniéndonos en la famosa tríada, ¿sí? El sujeto que aprende, el objeto de enseñanza y el sujeto docente. Las que son alumnas del profesorado ya están, se lo saben de memoria. Esto a nosotros nos ayuda un montón. Y va a ser, me gustaría que lo tomaran como herramienta de análisis, ¿sí? Por ejemplo, para una actividad o para analizar una propuesta editorial o una planificación. Esta actividad, esta propuesta,
incluye al sujeto del aprendizaje? ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Cuál es el objeto de enseñanza? ¿Qué intervenciones el docente permite? ¿Están los elementos incluidos o excluidos? ¿Cuáles son las interacciones que permite? Bueno, este es el análisis que nosotros vamos a empezar a hacer, ¿sí? También es importante, perdón, ahí está, ahora sí. También es importante que pensemos, nosotros vamos a ir como tratando de responder esas preguntas a lo largo de todo el taller y vamos a ir y venir, ¿sí? La pregunta que nos hacemos por el lado del sujeto es ¿cómo aprenden? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo contestemos, vamos a clarificar cuál es nuestra posición, cuáles son los saberes, ¿no? Los anteojos con los que nosotros estamos mirando la situación, ¿sí? ¿Cómo se define el objeto de enseñanza o el contenido? ¿Cuál es la naturaleza de eso que tengo que enseñar? Y cómo enseño, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar en el medio. Vamos a trabajar acá. Señálame. Vamos a trabajar, sí, no importa, ya está, es un minuto. Vamos a trabajar sobre el objeto de enseñanza. Para nosotros, la escritura. Tenemos que enseñar a leer y escribir. Entonces, como les dije hoy, nos vamos a centrar en eso y vamos a tratar de ver cuál es la naturaleza de ese objeto que yo tengo que comunicar. ¿Se acuerdan que dijimos que la enseñanza es el problema de comunicar un objeto a otros? Y que en esa presentación de ese saber se ponen en juego mis interpretaciones y las de los otros. Muchos problemas de enseñanza tienen que ver cuando mis interpretaciones sobre la naturaleza de lo que tengo que enseñar desconoce o no da lugar a las interpretaciones de los niños y las niñas. Entonces, vamos a discutir, vamos a charlar un ratito sobre eso. ¿Les parece? Bueno, entonces, pónganse en grupitos.